Buen día, mi nombre es Michael Eduardo López Lancheros, estudiante de Ingeniería Industrial Virtual. A continuación abordaremos el tema de las derivadas a través del desarrollo de una serie de ejercicios. Los ejercicios son los siguientes. 1. Obtener los valores máximos y o mínimos de la siguiente función. Y igual a 2x a la 3 más 9x a la 2 más 12x más 24. Segundo, con 7200 metros de alambrada se desea acercar un terreno rectangular. Si uno de los lados es un río y solamente los otros lados deben cercarse, hallar las dimensiones que deben darse para abarcar la mayor área posible. Tercero, calcular la derivada de la siguiente función. F de x igual a 5 sobre x a la 5 más 3 sobre x a la 2. Cuarto, calcular la derivada de la siguiente función trigonométrica. F de x igual a coseno de ángulo 7 menos 2x. El primer ejercicio nos dice que debemos obtener los valores máximos y o mínimos de la siguiente función. Y igual a 2x a la 3 más 9x a la 2 más 12x más 24. El primer paso es derivar la función principal, que es la función 2x a la 3 más 9x a la 2 más 12x más 24. Para ello debemos tener en cuenta las propiedades o reglas de la derivada, en la cual nos indica, por lo menos, que cuando la función tiene una constante, la derivada es igual a 0. Cuando la función es el término x, el término de la función equivale a 1. Y cuando la función, el término tiene un exponente, la derivada de esa función es el exponente por el término y el exponente menos 1. Teniendo en cuenta lo anterior, procedemos a realizar la derivada de la función principal, cuyo resultado nos da 6x a la 2 más 18x más 12. Paso 2. Igualar a 0 y resolver la ecuación. Para ello tomamos la derivada ya anteriormente. La igualamos a 0 y sacamos a 6 como factor de x cuadrado más 3x más 2, ya que 6 por x cuadrado nos da 6x cuadrado, 6 por 3x nos da 18x y 6 por 2 nos da 12. Luego tomamos el 6, lo pasamos al lado derecho del igual para que quede dividiendo. El resultado que nos da entonces es x cuadrado más 3x más 2. Lo que procedemos a hacer es factor de ese resultado. Entonces buscamos dos números que por sí mismos nos den 2 y que restados nos den 3. Por lo que tenemos 2 y 1. Entonces el resultado finalmente es x más 2 por x más 1. Estas dos ecuaciones nos ayudarán a encontrar los puntos correspondientes al eje de x. Entonces, resolvemos esas ecuaciones. X más 2 igual a 0. Pasamos el 2 que está al lado izquierdo al lado derecho del igual, lo que nos da a x sub 1 igual a menos 2, que es el primer punto del eje de x. Y el segundo punto del eje de x es x más 1 igual a 0. Tomamos el 1, lo pasamos al lado derecho del igual, cambia de signo, quedando como menos 1. Entonces los puntos correspondientes al eje de x son para x sub 1 menos 2 y para x sub 2 menos 1. Paso 3. Volver a derivar partiendo de la primera derivada. Esta derivada se denomina como biprima. Esta la tomamos para poder encontrar los valores máximos y mínimos que nos está solicitando el ejercicio. Entonces tomamos la primera derivada
6x cuadrado más 18x más 12. Teniendo en cuenta las reglas de la derivada que vimos anteriormente, obtenemos que la b' es 12x más 18. Paso 4. Sustituir en la segunda derivada los puntos hallados del eje de x. Es decir, x sub 1 igual a menos 2 y x sub 2 igual a menos 1. Hay que tener en cuenta que si el resultado de f' es menor que 0, el punto es un máximo. Y si el resultado de fb' es mayor que 0, el punto es mínimo. Tomando en cuenta lo anterior, tomamos los puntos hallados del eje de x, es decir, menos 2 y menos 1. Estos puntos los vamos a reemplazar en cada caso en la f' hallada también anteriormente, es decir, en 12x más 18. Ahora bien, fb' de x es igual a 12x más 18. Cuando fb' es menos 2, el resultado es 12 por menos 2 más 18. Entonces tenemos que 12 por menos 2 es igual a menos 24, más 18 es igual a menos 6. Es decir, que cuando fb' toma el valor de menos 2, el resultado es menos 6, lo que nos indica que este es un punto máximo, ya que es menor de 0. Ahora hacemos lo mismo con el punto x sub 2 igual a menos 1. Entonces, cuando fb' toma el valor de menos 1, el resultado es 12 por menos 1 más 18. Entonces, 12 por menos 1 es igual a menos 12 más 18, lo que nos da un total de 6. Es decir, que cuando fb' toma el valor de menos 1, el resultado es 6, lo que nos indica que es un punto mínimo, dado que el resultado es mayor de 0. Paso 5. Obtener los puntos correspondientes al eje de y. Anteriormente obtuvimos los puntos correspondientes al eje de x sub 1 igual a menos 2 y x sub 2 igual a menos 1. Lo que debemos hacer es utilizar la función principal, es decir, 2x a la 3 más 9x a la 2 más 12x más 24. En esta función reemplazamos para cada uno de los puntos el valor de x. Entonces, cuando f toma el valor de menos 2, el resultado es 2 por menos 2 a la 3 más 9 por menos 2 al cuadrado más 12 por menos 2 más 24, lo que nos da menos 16 más 36 menos 24 más 24. Ya al hacer las operaciones nos da 20. Por lo tanto, cuando f toma el valor de menos 2, el resultado es 20. Por lo tanto, tenemos la primera coordenada, que es menos 2,20. Recordemos que esta coordenada es máxima, según nos demostraba la función π' anteriormente. Ahora, tomamos el valor de x sub 2 igual a menos 1. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Entonces tomamos la función principal, 2x a la 3 más 9x a la 2 más 12x más 24. Para cuando f vale menos 1, el resultado es 2 por menos 1 a la 3 más 9 por menos 1 a la 2 más 12 por menos 1 más 24, lo que nos da menos 2 más 9 menos 12 más 24, lo que nos da que cuando f toma el valor de menos 1, el resultado es 19. Entonces ya encontramos los puntos correspondientes al eje de y. Cuando f es menos 2, el punto es 20. Cuando f
es -1, el punto es 19. Por lo tanto tenemos la última coordenada que es -1,19 y recordemos que es una coordenada mínima. Con esto damos por terminado el primer ejercicio. Ya obtuvimos los valores máximos y mínimos y obtuvimos sus correspondientes coordenadas. Ejercicio número 2. Con 7200 metros de alambrada, se desea acercar un terreno regular. Si uno de los lados es un río y solamente los otros lados deben cercarse, hallar las dimensiones que deben darse para abarcar la mayor área posible. Paso 1. Analizar el problema y establecer las variables a considerar. Tenemos que tener en cuenta que son 7200 metros de alambrada en total. Sin embargo, uno de los lados corresponde a las laderas de un río. Por lo tanto, tenemos que cercar tres lados. Dos laterales que los llamaremos X y uno frontal que lo llamaremos Y. Los datos que nos dan son solamente esos, por lo cual tenemos que revisar las fórmulas para determinar el área que corresponde a los 7200 metros y para determinar el perímetro de los laterales y del frontal para saber cuánto tenemos finalmente que alambrar. Paso 2. Establecer las fórmulas necesarias para dar con el resultado. Para ello vamos a utilizar dos fórmulas. Vamos a utilizar primero el área, que en este caso es X por Y, y vamos a utilizar el perímetro, que para este caso vamos a hacerlo como 2x más y igual a 7200. Esto debido a que tenemos dos laterales que las denominamos x y un frontal que denominamos y. Eso nos da el total de 7200 metros de alambrada que tenemos para utilizar. Paso 3. Determinar la función para derivar el área. Esto debemos hacerlo ya que el objetivo del ejercicio es hallar las dimensiones para abarcar la mayor área posible que podamos nosotros alambrar con esos 7200 metros de alambre. ¿Sí? Tomaremos para ello la primera fórmula, que es la del perímetro, es decir, 2x más y igual a 7200. De esto vamos a despejar y, lo que nos da como tal 7200 menos 2x. Ahora, tomamos la fórmula del área. Área igual a x por y, donde vamos a reemplazar el valor de y, lo que nos da área igual a x por 7200 menos 2x. Ahora bien, tenemos como resultado la fórmula del área para poder derivar, que es área igual a 7200x menos 2x cuadrado. ¿Por qué? Recordemos que x por 7200 es 7200x menos x por 2x es 2x cuadrado. Paso 4. Derivar el área y resolver la ecuación. Lo que vamos a hacer es tomar lo que nos dio el resultado del área, que es 7200x menos 2x cuadrado. Realizamos la derivada de esa que nos da 7200 menos 4x. Eso conforme a las reglas para derivación que vimos en el ejercicio anterior. Ahora nos disponemos a resolver la ecuación igualando el resultado de esa derivada a 0. Es decir, que nos queda 7200 menos 4x igual a 0. Lo que hacemos es despejar x, pasamos el 7200 al lado derecho del igual, lo que nos cambia de signo y nos queda como menos 7200. Y pasamos el menos 4 que está multiplicando la x a dividir, conservando su signo, lo que nos da a x igual menos 7200 sobre menos 4. Esa división nos da como un total de 1800. Es decir, que los laterales que debemos nosotros alambrar es un total de 1800 metros. Paso 5.
reemplazar valores en la segunda fórmula. Ya obtuvimos anteriormente el valor de x. Ahora lo que debemos hacer es utilizar la fórmula del perímetro que nos dice que P es igual a 2x más y igual a 7200 y reemplazamos el valor de x. Reemplazándolo nos daría 2 por 1800 más y igual a 7200. Ahora tendremos a 3600 más y igual a 7200. Despejando y, obtendremos que debemos pasar el 3600 del lado izquierdo al lado derecho. Entonces tendremos que y es igual a 7200 menos 3600. Y el resultado que nos da es 3600. Es decir, que para los laterales, es decir, para la variable x, debemos cercar 1800 metros a cada lado. Y para el frontal, es decir, para el lado y, debemos cercar 3600 metros. De esta forma, cubriremos el total del área, es decir, la mayor cantidad de área posible. Con esto terminamos el segundo ejercicio. Ejercicio número 3. Vamos a calcular la derivada de la siguiente función. F de x igual a 5 sobre x a la 5 más 3 sobre x a la 2. Para poder realizar esta derivada tenemos que tener en cuenta que hay dos cocientes en la función. 5 sobre x a la 5 que suma al otro cociente que es 3 sobre x a la 2. Para poder resolverlo de manera adecuada tendremos presente la regla de la derivación de los cocientes, que nos indica que la derivada de un cociente es f' por g menos g' por f sobre g al cuadrado. Para el caso puntual tenemos a 5 y a 3 representando la letra f y a x a la 5 y a x a la 2 representando g. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que derivada de x es igual a 0 por x a la 5 menos 5x a la 4 por 5 sobre x a la 5 todo a la 2 más 0 por x a la 2 menos 2x por 3 sobre x a la 2 todo a la 2. Por lo tanto, f' de x es igual a 0 menos 25x a la 4 sobre 10 más 0 menos 6x sobre x a la 4. Eso es igual a 25x a la 4 sobre x a la 10 más menos 6x sobre x a la 4. Eliminamos las x que se encuentran en los términos menos 25 y menos 6. Lo que nos queda, menos 25 sobre x a la 6 y menos 6 sobre x a la 3. Ahora tenemos una resta de fracciones. Lo que debemos hacer es sumar los exponentes que se encuentran en x a la 6 y x a la 3. Con eso tendremos una base de x a la 9. Luego multiplicamos menos 25 por x a la 3 y menos 6 por x a la 6. Lo que nos da entonces menos 25 x a la 3 menos 6 x a la 6 sobre x a la 9. Realizamos las cancelaciones que podemos para simplificar la operación y nos queda menos 6x a la 3 menos 25 sobre x a la 6. Eso quiere decir que la derivada de la función 5 sobre x a la 5 más 3 sobre x a la 2 es menos 6x a la 3 menos 25 sobre x a la 6.
Con eso terminamos el tercer punto. Ejercicio número 4. Calcule la derivada de la siguiente función trigonométrica. F de x igual a coseno del ángulo 7 menos 2x.